La Benemérita Escuela Normal Rural de Selchacán, Campeche, se viste de gala con este curso de los aprendizajes claves y el docente en la educación básica, con la metodología activa en el proceso de enseñanza en educación básica. Y para mí es un verdadero honor presentar a la maestra Luz Alexa Castellano Puc, quien va a tratar el tema con ustedes de estudio de caso, el trabajo colaborativo y la exposición. Va a haber primero la presentación y después tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Pues dejo el espacio virtual a la doctora. Realmente bienvenida. Muchísimas gracias, maestra Luz Alexa. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Ada, y muchísimas gracias también, maestro Isaac, por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes en esta charla, que va a ser bastante breve, pero espero que pues sea de mucho provecho para todos nosotros. Y como bien comentó la maestra Ada, vamos a estar hablando un poquito sobre el estudio de caso, trabajo colaborativo y exposición. Todos ellos corresponden a las metodologías activas, y vamos a tratar en esta ocasión también de tener un poquito de interacción para pues que la situación no nos aburra, y vamos a tratar de hacerlo también un poquito interactivo. Entonces, si de repente ven que les pregunto o que les hago alguna participación, entonces les agradeceré muchísimo que estemos participando. Muy bien, vamos ahorita a empezar a ver. Vamos a empezar presentando el programa a grandes rasgos. Como bien había platicado la maestra Ada, vamos a comenzar con la introducción. Vamos a ver rápidamente estudios de caso, trabajo colaborativo, exposición, y al final habrá un espacio efectivamente de comentarios e inquietudes. Es muy importante como maestros en formación, como docentes en formación, que desde el primer momento en que estemos abordando estas estrategias, ustedes y nosotros nos percibamos como aquellos docentes frente al grupo que van a ser aquellos que van a estar poniendo en práctica todas estas estrategias que, como bien me había platicado el maestro Isaac, ustedes ya abordaron un poquito sobre aprendizaje basado en problemas, y ahora le vamos a dar continuidad a esto. Y también les voy a pedir y les voy a agradecer mucho también que nos sintamos con toda la confianza para poder compartir comentarios, inquietudes o curiosidades cuando tengamos el espacio, para poder pues compartir todas aquellas experiencias para enriquecer también nuestra propia experiencia. Y vamos a empezar entonces recapitulando un poquito sobre las metodologías activas que ya se estuvieron hablando. Estas metodologías, como bien ya ustedes conocerán, forman parte de aquellas estrategias que pretenden poner al estudiante como parte del centro del aprendizaje, ¿sí? Entonces, tal como establece el principio pedagógico, uno de los principios pedagógicos de nuestro plan de estudios de nivel básica, es muy importante mantener siempre al estudiante en el centro de nuestro aprendizaje. Y vamos a empezar presentando estos tres conceptos para después ir uno a uno haciendo ciertas precisiones. En el primer caso, que tiene que ver con la metodología de estudio de caso, tiene que ver con presentar al estudiante situaciones problemáticas de la vida real para que el estudiante pueda realizar un estudio y un análisis del mismo, y de esta manera ir entrenando paulatinamente a los estudiantes para poder lograr la generación de soluciones, ¿sí? La segunda metodología es la del trabajo colaborativo, que tiene que ver con que es una nueva forma en la que podemos desarrollar proyectos de largo alcance. En este tipo de metodología no se tiene como finalidad la obtención del mejor resultado o del más productivo, sino que lo que en realidad se busca es que a través de todas las potencialidades de cada uno de los individuos que conforman el trabajo colaborativo, se logre una aportación de tal manera que el proyecto sobre el que se está trabajando pues se logre alimentar y se logre llegar hasta ese punto todos juntos realizando distintos tipos de acciones y de aportaciones con conocimiento. Ya más adelante también abordaremos específicamente cuáles son las ventajas de cada una de estas metodologías. Y la última, sobre la que vamos a estar platicando un ratito, tiene que ver con que la exposición es
puede ser tanto de manera oral como escrita, pero tiene que ver con la selección de un tema en la que el estudiante, en este caso, es visualizado como un experto y esta persona, este estudiante, puede ser usado para lograr objetivos relacionados con el aprendizaje de conocimientos teóricos o informaciones de diversos tipos. Es decir, el estudiante o el conjunto de estudiantes son visualizados como expertos para poder dar una información bastante amplia en un corto tiempo para poner en práctica distintos tipos de habilidades que ahorita vamos a estar platicando más adelante. Dentro de las ventajas de este primer método que tiene que ver con el estudio de casos, se pretende que el estudiante tenga la posibilidad de tomar decisiones de forma autónoma, ¿sí? También se pretende que el alumno, a través de esta metodología, logre tener una capacidad analítica que le permita justamente discernir entre cuáles son las mejores opciones para dar solución a determinado problema. Pero lo más importante de este estudio de casos es que pretende dar atención a situaciones reales del alumnado. Como bien ya se manejó, se mencionó hace un minutito, la idea del estudio de casos es ir entrenando al estudiante para que poco a poco pueda ir pues dando solución a ciertas situaciones, que en un primer momento puede que no sean de su entorno inmediato, pero que progresivamente se vayan a través de este tipo de estudios de casos, el estudiante vaya adquiriendo habilidades para que él pueda trasladar estas habilidades que ha adquirido a través de ello hacia pues situaciones de su vida cotidiana, ¿sí? De acuerdo al ITES, el estudio de casos tiene 5 fases, ¿sí? Distintos autores manejan distintos conceptos, pero vamos a hablar ahorita específicamente de que se maneja con 5 fases. El estudio de casos en esta situación se empieza con una fase preliminar que tiene que ver con la presentación del caso a estudiar hacia los estudiantes. Después de ello se pasa a la segunda fase que tiene que ver con la expresión de opiniones. Aquí el docente tiene que promover y propiciar que los estudiantes logren manifestar opiniones, impresiones, distintos tipos de juicios por parte de los estudiantes que conforman pues grupo que tiene que ver con el estudio de casos, para que ellos vayan creándose una serie de pues de ideas con respecto al tema en específico que se está o que se pretende abordar. Después de que los estudiantes hayan pasado por esta fase de opiniones, se pretende que se llegue a la fase de análisis. En esta fase de análisis, los estudiantes que conformen este equipo, que también se puede hacer de manera individual, pero ya lo explicaremos más adelante, en esta fase de análisis, el estudiante ya tiene la facultad de poder rescatar de distintos tipos de bibliografía o de distintos recursos de los que pueda rescatar información para poder complementar la idea inicial que tenía, poder realizar una fase de discernimiento también y posteriormente estas conclusiones preliminares que vayan surgiendo después de esta fase de análisis tienen que ser aceptadas por todos los miembros del grupo. ¿Sí? Si estamos trabajando un estudio de casos de manera como organización grupal, es importante que todos los miembros del equipo logren consensar con esta idea, con la idea que hayan logrado construir todos, para posteriormente pasar a la fase de conceptualización teórica o de reflexión, conceptualización o reflexión teórica. Esta fase que viene después del análisis ya tiene que ver con la facultad de los estudiantes para que ellos puedan ir trasladando estas posibles soluciones a la problemática que ya han detectado en la fase de análisis, para poder trasladarlos a otros contextos o poder generalizarlos de tal forma que ellos progresivamente puedan ir atendiendo otro tipo de situaciones que sean parecidas a la de, en este caso, el estudio que están realizando en ese momento. Sí, en esta fase el estudiante ya tiene la posibilidad de poder trasladar esas habilidades, esas ideas a otros contextos.
Y ahí es donde ya viene la parte más importante, porque el estudiante tiene que ser capaz de saber que en este caso, en este tema específico que están abordando, puede funcionar cierta estrategia, pero que si él se va a una situación parecida, él también va a tener la posibilidad de a lo mejor utilizar estas estrategias parecidas, pero adaptándolas siempre a el contexto en el que se encuentre, ¿sí? Y esto es muy importante también porque el estudiante necesita poder solucionar problemas en su vida cotidiana, no solamente en la escuela. Entonces, es muy importante que ese maestro tenga esta posibilidad de contribuir a ello. Y finalmente, el estudio de casos maneja la última fase como la fase de contraste, que es en la que ya se establece, después de haber realizado esta conceptualización o reflexión teórica, ya se pasa a una fase de contraste en la que el estudiante puede buscar realmente un sentido a todos esos datos y a todas aquellas soluciones que ha encontrado, y finalmente lograr un consenso final con todos los integrantes de su equipo, en caso de que sea de manera grupal o de manera individual en caso de que así lo determine el maestro. Pero es decir, pasa de esta generalización de esta solución problemática a un posterior enriquecimiento, y esto lo puede realizar pues hasta que el equipo, les digo, o el individuo esté completamente convencido de que este caso o este tema se puede abordar de determinada manera, ¿sí? Vamos ahorita a preguntar, a ver, no les veo en este momento, vamos ahorita a leer rápidamente un ejemplo de estudio de caso. Vamos a preguntarle, discúlpenme que deje de presentar, pero necesito ver sus nombres. Vamos a preguntarle a Camilo Martínez, le vamos a pedir al maestro Camilo Martínez que nos ayude a leer este ejemplo para que no se fastidien de mi voz. Maestro Camilo, o algún voluntario, ok. Bueno. Maestro Camilo Martínez, buenas tardes. Vamos a pedirle, por favor, que nos ayude a leer este ejemplo de estudio de caso. Ahora se lo presento por completo porque no les puedo ver. Aquí. Le escuchamos, maestro. ¿Nos puede ayudar a leer este ejemplo? Es que, a ver, ¿sí me escucho ahí? Sí, sí se escucha, maestro. Ahí está. Mirna nació en... Instrucciones. Lee la siguiente historia y luego resuelve el ejercicio. Mirna nació en Morelos, Isabel, hace 25 años. Cuando tenía 2 años, su familia emigró en Petén. Tuvo la oportunidad de ir a la escuela y conocer compañeritos y compañeritas de las culturas Itzá, Cauichi, Quiche, presentes en el departamento, así como ladinos de Costa Sur y garifurnas de Puerto Barrios. Estos niños y niñas contaban con costumbres y tradiciones de estos pueblos y culturas. La familia de Mirna tuvo que emigrar nuevamente para trabajar en una finca del sur de México. Ahí conoció a niños y niñas procedentes de las comunidades de Isail, Calle, de familias refugiadas. Ejercicio. 1. Identifica los problemas de Mirna que tuvo que enfrentar al migrar. 2. Propone formas de podrían seguir Mirna para enfrentar los problemas. 3. Escoge la forma de enfrentarlo que creas que sea la más adecuada para Mirna y explica por qué lo elegiste. Muchísimas gracias, maestro. Una preguntita. En este ejemplo que usted acaba de leer, ¿qué características del estudio de caso de las que ya estuvimos hablando usted puede identificar en este ejemplo? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Qué características del estudio de caso que hemos estado hablando hace un momentito usted pudiera identificar en este ejemplo? Pues sería ampliar más en el concepto de las culturas y tradiciones que en el que estaba inmiscuida en ese momento Mirna, ¿no? Así es, maestro. ¿Alguna otra característica que usted haya logrado detectar?
Un momento identifiqué eso, no sé si por los nervios, pero pues solo podría decir eso. No se preocupe, maestro, le agradecemos muchísimo. Efectivamente, como el maestro acaba de comentar, en este estudio de caso se propone al estudiante, si se dan cuenta es de manera individual, pero se le propone al estudiante que logre identificar en un primer momento cuáles son los problemas. Y para poder identificar también los problemas, el estudiante tendría, como bien mencionó el maestro, conocer un poco más sobre el contexto de estas culturas para poder identificar cuáles son las formas que le podría proponer a Mirna para enfrentar los problemas. Entonces, a pesar de que pareciera un ejemplo bastante simple y bastante corto, en realidad maneja varias de las características del estudio de caso porque en un primer momento le pide al alumno que identifique los problemas, en segundo lugar que se adentre al contexto, como bien mencionó el maestro, y en tercer lugar que el estudiante pueda tener la posibilidad de elegir una forma para solucionar estos problemas de acuerdo a los conocimientos que él tiene, a lo que vaya a investigar y también de acuerdo al contexto, en este caso, de Mirna, y sobre todo también lograr argumentar por qué propone esas posibles soluciones. Y con este tipo de ejercicios, más o menos que es muy rápido podemos nosotros ir ayudando a nuestros estudiantes a que ellos vayan entrenándose en esta habilidad de pues de estudiar los casos como tal y de poder proponer soluciones, ¿sí? Le agradecemos mucho al maestro que nos haya compartido su aportación. Después de haber platicado un poquito sobre esto, entonces se entiende que el rol del estudiante en el estudio de casos, en primer lugar, debe manifestar un compromiso. El estudiante tiene que estar comprometido con su propio aprendizaje. También tiene que tener la posibilidad de autogestión en el sentido de que él es capaz de poder elegir qué recursos va a utilizar para poder instruirse, para poder aprender, y también sobre el tipo de opiniones que va a emitir y las propuestas que va a dar hacia sus compañeros. Y esto mismo también alimenta la parte del análisis, que ya habíamos estado hablando. En esta metodología, el análisis del estudiante es sumamente importante. Y otra cosa que también tiene que hacer el estudiante es escuchar o leer atentamente la situación o el caso específico para que él pueda comprender y pueda también adentrarse al contexto y proponer soluciones acordes a lo que se está planteando. Por otra parte, también cómo se pudo observar un poquito el rol del profesor en este caso tiene que ver con que él tiene que ser un moderador. Tiene que moderar la interacción también entre los propios estudiantes, tiene que motivarlos. Entonces, de ahí también viene la parte importante que tiene que ver con la selección o la propuesta de temas que sean interesantes para los estudiantes, que sean acordes a la realidad que él vive para que sienta realmente este interés intrínseco por participar. También el profesor participa como sintetizador de ideas. Si el estudiante de repente se está yendo hacia otro camino que no debe, entonces el maestro retoma otra vez estas ideas, le ayuda a reconstruirlas y el estudiante vuelve otra vez a regresar al tema sobre el cual estaba platicando. Y también es muy importante que en esta metodología el profesor se manifieste como un creador de preguntas, ¿sí? El maestro no tiene que estar todo el tiempo diciéndole al alumno lo que va a hacer, pero puede crear preguntas que le ayuden a reflexionar sobre su propio aprendizaje, sobre el propio desarrollo de sus habilidades durante este estudio y a través de esta forma ayudarle a reflexionar para que él sepa cómo pues ir mejorando en cuanto a esta estrategia y a estas habilidades que queremos desarrollar en los estudiantes. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre las ventajas de la otra metodología activa que tiene que ver con el trabajo colaborativo. Aquí es muy importante que hagamos hincapié en que a pesar de que nuestros alumnos están cada quien en su casa, cada quien está trabajando a distancia, el trabajo colaborativo nos permite esta posibilidad de implementar actividades con esta estrategia, incluso si estamos a distancia, incluso si no podemos conectarnos al mismo tiempo, que esta es una de las problemáticas más comunes en estos momentos, porque
los horarios y las rutinas de los niños de una u otra manera dependen directamente de la posibilidad que tengan las familias para que el estudiante se pueda conectar o se pueda establecer interacción. Entonces, el trabajo colaborativo se puede aplicar a distancia y también se puede aplicar de una manera asíncrona. Ahorita vamos a ver a través de qué posibles herramientas podríamos aplicarlas. Y otra de las ventajas que tiene este trabajo colaborativo en los estudiantes es que la interacción se da a nivel multidireccional, es decir, el estudiante emite, el estudiante recibe, el estudiante comparte opiniones y se van enriqueciendo mutuamente, no solamente con los aprendizajes y las habilidades de los compañeros, sino también con las del profesor. ¿Sí? También es muy importante que en este tipo de trabajo colaborativo, que como bien ya habíamos platicado, tiene que ver con la consecución de un objetivo en común, las responsabilidades se dividen. Y como el trabajo colaborativo como tal no tiene la figura específica de un líder, entonces todos los participantes de este equipo de trabajo tienen la misma, digamos, el mismo nivel de compromiso, a pesar de que las responsabilidades o las aportaciones que vaya a dar cada uno sean diferentes. Entonces, esto es sumamente importante porque todos los alumnos, si llevamos a cabo esta estrategia, todos los alumnos se deben de sentir comprometidos para poder ejecutar estas actividades. Y finalmente, bueno, de manera intrínseca se encuentra la idea de que al momento de trabajar colaborativamente, pues los estudiantes comparten conocimientos y habilidades que pues enriquezcan finalmente el objetivo principal, el objetivo en común. De acuerdo a Castellanos y Niño, el trabajo colaborativo tiene 4 fases, ¿sí? En esta primera fase, que ellos establecen como esclarecimiento u organización de la tarea, el estudiante tiene que interpretar en un primer lugar cuál es específicamente la tarea. Después tienen que discutir con su equipo de trabajo cuáles son las prioridades de esta y diseñar digamos, un programa general, un esbozo de actividades que van a llevar a cabo para poder solucionar esta tarea, ¿sí? Aquí es muy importante que la tarea quede muy clara en los estudiantes desde el primer momento en el que se les proponga, porque al determinar cuál es la tarea que van a llevar a cabo, ellos pueden formular o pueden entender con mayor claridad cuáles son los objetivos que se pretenden abordar. Si ellos tienen en claro a dónde deben de llegar, entonces va a ser mucho más fácil poder pasar al siguiente paso, que tiene que ver con el intercambio de información e ideas iniciales. Una vez se tengan clara la tarea y se establezcan, digamos, ciertos parámetros para organizar esta tarea, los estudiantes ya pueden empezar a compartir experiencias o ideas previas que tengan con respecto a la tarea que van a llevar a cabo. Realizan una mejora de este esbozo inicial que hicieron en la primera fase y, como decía también el maestro que nos apoyó en el ejemplo anterior, aquí también existe la posibilidad de que los alumnos determinen qué temas requieren más profundización y qué temas se van a abordar de manera más superficial. Entonces, desde este momento, los alumnos ya están teniendo la posibilidad de decidir sobre su propio aprendizaje y hacia dónde van a encaminar lo que quieren hacer. Ya les da mucha autonomía y al mismo tiempo, contribuye a la consecución de este objetivo. Ya después de que los alumnos intercambian estas ideas, entonces ya se pasa a la siguiente fase, que tiene que ver con la elaboración de significados y propuestas. En esta fase, el grupo de estudiantes ya tiene la posibilidad de buscar información, enriquecer las ideas que ya tenían y posteriormente poder elaborar propuestas propuestas más fundamentadas para poder llegar al objetivo que inicialmente tenían. ¿Sí? Aquí el maestro tiene el compromiso de supervisar, al igual que los demás compañeros del equipo de trabajo, tiene el compromiso de supervisar cómo se está llevando a cabo este proceso para que después, en la parte también de la síntesis y los acuerdos finales, todos en conjunto puedan llegar a determinar, después de revisar
la versión final de sus acuerdos para que puedan lograr identificar si este objetivo que se cumplió, que se estableció en la primera fase llegó a su consecución o no se logró, ¿sí? El hecho de determinar si esto se logró o no se logró también ayuda al estudiante a reflexionar sobre sus propias estrategias y sus propios recursos utilizados para posteriormente ir mejorando esta misma habilidad. Es de esperar que en un primer momento cueste un poco de trabajo porque a veces el estudiante o a veces nosotros también como estudiantes estamos muy acostumbrados a tener una postura más pasiva, es decir, solamente a recibir información y apropiarnos de ella. Pero estas dos metodologías y la que también vamos a hablar en un momento, así como la resolución, el aprendizaje basado en problemas, tiene que ver mucho con que el estudiante tenga esta facultad de construir su propio conocimiento, claro, con apoyo del profesor. ¿Sí? No se trata de que el alumno vaya solo por este camino, por esta estrategia, sino que el maestro tiene otro tipo de rol. ¿Sí? Ahora, vamos a preguntarle, quiero ver sus nombres otra vez por acá. Vamos a preguntarle a la maestra Yaritza Abigail. Maestra Yaritza Abigail, ¿se encuentra por ahí? ¿O algún voluntario que quiera participar? Todavía no está difícil la pregunta. No se asusten. A ver, la maestra Yaritza. A ver, vamos a ver. ¿Quién más? La maestra Tania González. ¿Está por ahí la maestra Tania? Sí. Muchas gracias, maestra. Vamos ahorita a presentar una imagen y ahorita nos va a platicar si usted conoce alguna de estas herramientas. En la primera imagen, maestra, ¿usted conoce de casualidad esta herramienta? La imagen de la izquierda. Esta selección. ¿Perdón? Donde hay como un mundito. Sí, exactamente. ¿Alguna vez la has escuchado? La Wikipedia, sí. Efectivamente, es Wikipedia. Maestra, ¿y cómo funciona Wikipedia? ¿Usted tiene alguna idea de cómo se va construyendo esta wiki? Solo sé que ahí se puede buscar información. Ok, efectivamente, muchas gracias, maestra. La maestra bien ha mencionado que esta herramienta sirve para buscar información, pero es muy interesante en este momento saber que esta wiki se construye con las aportaciones de distintos especialistas, en este caso, que van aportando de manera voluntaria ciertas ideas o van dando sus aportaciones para enriquecer un objetivo común que tiene que ver con el tema principal del artículo que se esté valorando, ¿sí? Aquí en este espacio, esta herramienta de Wikipedia es justamente un ejemplo de trabajo colaborativo porque permite que los especialistas o las personas que están participando para la construcción de esta información puedan ir construyendo poco a poco sin necesidad de estar todos juntos, realizándolo al mismo tiempo, pero al finalizar también llegan a la fase de síntesis y acuerdos finales porque todos tienen que estar de acuerdo en el contenido de este artículo para poder darle su aprobación. ¿Sí? Entonces es un trabajo que se va realizando de manera, se va construyendo poco a poco con las aportaciones de todos. Muchísimas gracias, maestra. La otra imagen, ¿usted de casualidad alguna vez la ha visto, la ha utilizado en la herramienta que se encuentra por aquí? En el lado derecho. ¿El Drive? Así es. ¿Usted de pura casualidad ha utilizado en algún momento de manera colaborativa esta herramienta de Drive? Sí, la he usado. ¿Nos puede platicar cómo la ha utilizado para que nos demos un poquito la idea?
Bueno, cuando ya lo estoy usando fue para subir trabajos y igual al descargar archivos y se guardan ahí. Respaldar Ok, maestra, archivos. respaldar archivos, ok, muchas gracias maestra también. Efectivamente, esta herramienta, como bien han comentado los maestros, tiene una principal función de servir como una nube que nos sirve para pues guardar archivos, sí, respaldar archivos. Pero algo muy importante que tiene esta paquetería de G Suite que conforma también esta parte de Google Drive, es muy importante porque nos permite aportar en forma colaborativa nuestras distintas aportaciones. Por ejemplo, si hacemos un equipo de trabajo y a alguien le corresponde realizar la redacción del proyecto, bueno, pues lo hace a través de documentos de Google. Les da acceso a todos los demás y los demás pueden ir compartiendo sus comentarios, sus aportaciones, pueden ir revisando periódicamente el avance de esta tarea, pueden ir realizando modificaciones y de esta manera, a pesar de que no se encuentran reunidos ni físicamente ni de manera síncrona, pueden llegar a la solución de la tarea inicial. Por eso les decía que es muy importante que en un primer momento la tarea quede clara para todos los integrantes del equipo para que ellos puedan elegir a través de qué, pues de qué herramienta o de qué sí, digamos, herramientas, pueden abordar esta parte del trabajo colaborativo. Y en el caso de ustedes que son docentes de información de nivel primaria, los estudiantes mayores de, por ejemplo, quinto o sexto grado de primaria, pueden tener la posibilidad de trabajar con estas herramientas para poder enriquecer esta estrategia de trabajo colaborativo. Incluso si los estudiantes son pequeños y todavía no tienen la posibilidad de utilizar estas herramientas, también lo pueden hacer a través de los foros o grupos de WhatsApp, ¿sí? Este espacio también podría ser bien utilizado para servir como un espacio que permite el trabajo colaborativo en los estudiantes. Entonces, lo importante para poder llevar a cabo este trabajo no es como tal la plataforma, sino, digamos, la organización de las fases y la posibilidad que tenga el maestro para poder diseñar pues, una estrategia didáctica que les permita a los alumnos llevar a cabo todas estas, pues estas acciones que al final alimenten un mismo objetivo. Y entonces el rol del estudiante en el trabajo colaborativo tiene que ver primero con la responsabilidad mutua. El estudiante tiene que comprometerse a que él es tan importante en este equipo de trabajo como todos los demás. No hay un líder, no hay un jefe que va a estar coordinando todo. Entre todos se va a estar llevando a cabo este trabajo porque todos van a aportar, aunque sea de manera diferente, todos van a aportar para enriquecer. También el estudiante debe de tener la capacidad de análisis, que esto es algo que también se va a repetir en estas metodologías activas porque justamente lo que pretenden es que el estudiante analice. Y también se pretende que a través de ese análisis el estudiante pueda tomar decisiones argumentadas, porque no se trata de que el estudiante solamente diga por decir propuestas, sino que realmente se informe sobre la situación, sobre la tarea que va a llevar a cabo para poder elegir cuáles son los mejores pasos para poder llevar a cabo este trabajo, ¿sí? Y en el caso del profesor, él tiene que funcionar como un facilitador. Ustedes se irán dando cuenta, ahorita que terminamos de platicar todo esto, que el rol del profesor es, a pesar de que es distinto, porque no pretende dar toda la información como una cátedra, pretende que el estudiante lo haga de forma más autónoma. Entonces, tiene que ser un buen facilitador, tiene que funcionar como coordinador de actividades, o sea, el maestro debe tener muy bien diseñada su estrategia para que esto pueda funcionar y también debe de funcionar como mediador, porque en el trabajo colaborativo es muy posible también que existan distintos tipos de conflictos, no conflictos negativos, pero sí el maestro tiene que saber cómo aprovechar estos conflictos para poder encauzar esta discusión hacia algo de provecho, ¿sí? Y pues finalmente el profesor en este trabajo colaborativo tiene que verse como un diseñador de experiencias, ¿sí? No se trata de que el maestro les proporcione toda la información, sino de que él debe de ir construyendo y de ir estableciendo cómo va a ir logrando que sus estudiantes logren
alcanzar esta tarea a través del trabajo colaborativo. Y para ello es muy importante que el profesor conozca a sus alumnos. Ahora, en estos momentos de educación a distancia, es bastante complejo llegar a conocerlos al 100%, pero no es imposible, ¿sí? Entonces, tenemos esta posibilidad de poder acercarnos a los estudiantes, aunque sea de forma virtual, y a sus familias también, para poder diseñar experiencias adecuadas a lo que nuestros estudiantes estén necesitando. Y cuando hablo en estos momentos de la importancia de ello, es porque quiero que ustedes también se visualicen desde el momento en el que ustedes ahorita estén practicando o estén haciendo observaciones a clases. Ustedes ya tienen que percibirse como un profesor, porque ustedes lo son. Solamente que tienen que ustedes estar sumamente atentos para poder rescatar todo aquello y realmente poder ir asumiendo el compromiso, ¿sí? Bueno, pasando ahora a la última metodología activa que vamos a estar platicando en este momento, vamos a hablar un poquito sobre las ventajas de la exposición, ¿sí? En este caso, esto que estamos realizando, esta actividad, esta charla que estamos realizando en estos momentos, se asemeja mucho a la técnica de la exposición. Y es muy importante que esta otra metodología activa realmente funja como una metodología activa para el estudiante, porque de utilizarse bien, permite abarcar contenidos amplios en muy corto tiempo. Sí, puede ser a lo mejor en 1 hora o en menos de 1 hora, pero eso no significa que no vaya a tener un espacio de preparación, no, sino que quiere decir que es una estrategia o una metodología que permite pues esta posibilidad de abarcar contenidos bastante amplios, ¿sí? A su vez, también permite en el estudiante el desarrollo de habilidades de expresión oral y otro tipo de habilidades que se van a estar manifestando también durante todas las fases que competen a la construcción de una buena exposición. Y también es importante poder utilizarla en estos momentos también de educación a distancia, porque permite dar comunicación sobre distintos temas, distintos tópicos a grupos numerosos, ¿sí? No es necesario estar realizando la interacción 1 a 1, sino que la exposición también da esta posibilidad de poder abarcar contenidos amplios en corto tiempo y a grupos numerosos. Entonces, dependiendo del tipo de recursos con que cuenten las familias, el tipo de alcance que ustedes tengan en el aprendizaje esperado que ustedes van a abordar y del tipo de intereses y de los niveles de aprendizaje de sus estudiantes, ustedes podrán determinar cuáles de estas metodologías activas pueden ustedes aplicar en su grupo, ¿sí? De acuerdo a esta conceptualización, la exposición tiene cinco fases. En la primera fase se selecciona ya sea por parte de los estudiantes o del profesor, se eligen los temas. Aquí el profesor es muy importante que determine temas que puedan ser del interés de los estudiantes. Entonces, ahí viene la parte importante del profesor como para que proponga estos temas, ¿sí? Después de ello tiene que, ya sea que el experto, como bien habíamos platicado, el experto tiene que ser el estudiante, ¿sí? Él tiene que visualizarse como la persona experta que va a hablar sobre determinado tópico y una vez él se comprometa a ello, puede pasar a la siguiente fase que tiene que ver con la preparación de la exposición. En esta segunda fase tiene que ver con que el estudiante o el grupo de estudiantes puedan delimitar el contenido que se va a abordar. Organizar también las ideas para poder dar una explicación con orden lógico y coherente. Y el rol del profesor en esta fase de la exposición tiene que ver con que el profesor va a estar cuestione al estudiante para poder lograr hacer que el estudiante reflexione sobre su propio avance con respecto a la preparación de esta exposición. Si no se trata de que el maestro le diga, no, mira, esto está mal, hazlo de otra forma, sino de que el maestro con sus aportaciones vaya haciendo que el alumno reflexione sobre si lo que él está investigando está acorde al tema que en un primer momento se pretendía abordar.
Y también aquí es importante que en este momento de la preparación de la exposición el estudiante también tenga acceso a muchos ejemplos, ¿sí? Ya sea que los busque, que el profesor se los proporcione o que entre los mismos compañeros se vayan aportando ideas para lograr ejemplos, porque los ejemplos permiten clarificar también los contenidos. Y una vez teniendo ya esa parte de la preparación de la exposición, después se pasa a la fase de la presentación, que normalmente se inicia con una introducción y después viene la parte de la presentación del tema, cuando el estudiante, que en este caso será el estudiante experto, va a estar hablando sobre el determinado tópico. Después de que termine de hablar sobre el tópico, siempre siguiéndose al tiempo que se haya establecido tanto en la clase como entre el mismo equipo de trabajo. Es muy importante también que haya un espacio de preguntas y respuestas, porque esto de una u otra manera permite enriquecer el tema que se está abordando, porque si bien el estudiante que va a hablar es el experto, también el enriquecimiento de los demás compañeros y el enriquecimiento también del profesor van a ayudar al estudiante, que es el aprendiz activo, a construir y reconstruir sus propios saberes cada vez que reciba una aportación de otro, ¿sí? Y finalmente, en esta parte de la exposición, el estudiante también tiene que ser hábil para poder elaborar conclusiones sobre la temática inicial. Si ya después de haber discutido, después de haber aclarado, tiene que tener esa habilidad para poder concluir sobre el tema, para pues poder demostrar que de una u otra manera ha aprendido este contenido, ¿sí? Y a ver, vamos a preguntarle ahorita a alguien si ha escuchado en algún momento alguna de estas charlas, algún voluntario que me quiera platicar si alguna vez ha visto alguna charla TED, una TED Talk, alguien que haya escuchado sobre ella. ¿Algún voluntario que haya visto alguna charla TED de cualquier tema? No tiene que ser sobre educación, sobre cualquier tema. Bueno, pues entonces creo que vamos a tener tareita esta tarde. Bueno, les platico. Sobre estas charlas que se llaman TED Talks, que son de diferentes tipos de temas, bueno, en este tipo de charlas el expositor se ve como un experto en el que tiene que realizar todo el trabajo previo que ya estuvimos hablando sobre la exposición para poder presentar los resultados de una investigación, de esta investigación, a un grupo o a un auditorio, como en este caso pueden ver en la imagen, numeroso, ¿sí? Pero en un tiempo muy corto y de tal manera que pues esta charla resulte de interés para el público. Normalmente en una de estas charlas se tardan entre 15 y 18 minutos, puesto que este lapso es lo que este autor manifiesta que es el lapso en el que las personas pueden prestar atención y estar súper activas. Entonces, yo les invito, de verdad les invito a que veamos alguna de estas charlas. Hay sobre distintos temas que a ustedes les puedan interesar, porque al momento de poder ver alguna de estas charlas, nosotros podemos ir rescatando ciertas habilidades que nosotros podemos ir viendo que queremos que nuestros estudiantes realicen, ¿sí? No nos vamos a ver a nosotros como el que presenta la charla, no. Lo importante es que nosotros, cuando veamos este tipo de charlas, visualicemos al estudiante como la persona que va a dar la plática, ¿sí? Entonces, es importante que pues nosotros logremos estimular en el estudiante cómo lograr que él se sienta un experto en el tema, para que él realmente pueda también compartir, adquirir la seguridad y también compartir con sus compañeros o con el auditorio, que pueden ser compañeros, pueden ser también a lo mejor padres de familia, pueden ser incluso compañeros de otros grupos. Eso lo determinarán ustedes cuando la vayan a utilizar. El alumno debe de sentirse seguro, y solo se va a sentir seguro si logra pues poder tener el acompañamiento y logra darse cuenta de que el trabajo que está realizando está, digamos, teniendo pues resultados positivos. Entonces, de esta manera nosotros podemos
contribuir a que el estudiante se vaya sintiendo más seguro y más activo cada vez con su aprendizaje. Entonces, en esta vamos a tener que ir un poquito más rápido. Bueno, en esta metodología que tiene que ver con la exposición, el estudiante, bueno, ya mencionamos que tiene que verse como un experto. Tiene que tener la habilidad de organizar el contenido y sus ideas para presentarlas de una manera coherente. También debe de visualizarse como creador de contenidos. Y él no solamente va a recibir información, sino que él también va a crear recursos o contenido, en este caso, como él lo considere pertinente, para dar a conocer una información. Entonces, él tiene que hacer todo este proceso de análisis de información para poder proyectarla hacia el exterior y que realmente tenga un impacto en el auditorio que lo esté escuchando. Y por otra parte, el profesor tiene también la función o el rol de ser un moderador, de estar muy al pendiente y de supervisar y de revisar los materiales que los estudiantes vayan creando y el método que están utilizando para poder lograr a cabo su investigación. Entonces, en este caso, el profesor también se manifiesta como un orientador. Y no se trata de que el profesor le dé todo, sino que poco a poco le va ayudando al estudiante a que vaya construyendo sus saberes. Y bueno, ya antes de terminar, vamos a hacer una breve recapitulación sobre estas estrategias estas metodologías activas que tienen que ver con centrar el aprendizaje de nuestro alumno en nuestro propio alumno. ¿Sí? El alumno tiene que verse como un aprendiz activo. Y a través de estas metodologías activas, así como las otras que también ya han visto, se pretende que el alumno desarrolle un pensamiento crítico, una habilidad para comunicarse, también logre desarrollar el trabajo en equipo o trabajo colaborativo, que es una de las metodologías que estuvimos platicando, logre tener la habilidad no solamente de solucionar problemas académicos que se les presenten, sino también problemas reales, logren participar en proyectos también basados en su propio aprendizaje, puedan también enriquecer este propio aprendizaje a través de abordar distintas disciplinas y distintas habilidades de los demás compañeros, pero también a su vez hacerlo de forma autodirigida y autoorganizada. Sí, porque sabemos que es muy difícil poder conciliar todas las rutinas de los estudiantes para que trabajen a lo mejor en forma síncrona. Entonces, es importante que nosotros como profesores vayamos dejando que el alumno vaya siendo más autónomo y de esta manera progresivamente él vaya aprendiendo a aprender qué es lo que se espera en el enfoque de nuestro plan de estudios actual, que el alumno sea capaz de poder aprender de todo y de discernir sobre su propio tipo de aprendizaje. Y bueno, antes de concluir, me gustaría compartirles esta frase de Benjamin Franklin, quien mencionó que dímelo y lo olvidaré, enséñalo y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. Entonces, con esta frase de Benjamin Franklin terminamos platicando sobre las metodologías activas de esta tarde para poder hacer énfasis en la importancia que tiene que el profesor logre involucrar a sus estudiantes de tal manera que a través de estas metodologías activas y de las demás metodologías activas que existen, el alumno pueda lograr construir su propio aprendizaje. Y aquí algo muy importante es que ustedes como profesores, que son quienes pueden conocer a su grupo, van a elegir cuál es el método que más se adecua a las realidades de sus estudiantes y de sus familias.